Bueno, em, la vida integral dentro de sus múltiples actividades tiene estos espacios y una vez al mes el espacio de José Nájar, que es un espacio dedicado a la meditación, lo tomamos para esto que para nosotros no es solamente una teoría en términos de la vida integral, sino y sobre todo es la herramienta práctica que usa la vida integral todos sus programas, todas sus tareas y todo, incluso la forma de funcionar de la empresa, la forma en la que funcionamos como organización, que es la teoría integral. Entonces, es un gusto para mí compartir algunos elementos de esta teoría y verdad que el desafío es un poco extraño. Intentar compartir la complejidad de una teoría desarrollada en cerca de 40 años de investigación por Ken Wilber en una hora representa siempre un desafío súper interesante para poder lograrlo. Y eh, la idea es poder empezar haciéndoles una pregunta, que es lo que nos puede ayudar a hacer una introducción a la teoría integral. Y mi pregunta es esta, les voy a invitar a que enciendan las cámaras y los micrófonos quienes quieran responderme. ¿Para qué sirve el cerebro? Espero que el silencio no sea producto de no tener la respuesta, porque en ese Para caso pensar. tendríamos problemas para pensar. Mira, ella dice para pensar. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Sí, Fernando. el cerebro sirve para captar la realidad, para captar las ideas, captar los pensamientos en general dentro del paradigma holográfico. Ajá, ok. Bien, es una muy buena idea, es una muy buena idea. ¿Para qué más sirve el cerebro? Es para captar la realidad. ¿Para qué más? Aparte, también nos mete en muchos líos, ¿no? El cerebro sirve para meternos en problemas. Sí, porque la mayoría de las percepciones que tenemos corresponden más bien a nuestras imaginaciones y están un poquito lejos de la misma realidad. Marta, y luego Blanca. Para mí el cerebro es como una computadora que se programa y se llena de datos. Ajá. De acuerdo a lo que nosotros le metamos, es. Interesante. Es un computador, Blanca. Es el motor central de nuestro cuerpo. Es el motor central de nuestro cuerpo, ¿cierto? Laura, Gary. Sirve para razonar. Y siento que es la habitación de la conciencia en nuestro ser. La habitación de la conciencia en nuestro ser para pensar, para razonar. Dice Alicia, para el conocimiento. Es como un pulpo, absorbe todo. ¿Qué dices, Gary? Bueno, Raulito, a ver, bueno, si lo dividimos, la región subcortical del cerebro tiene básicamente una sola función, es permitirnos sobrevivir, lo subcortical, lo que está por debajo de la corteza. Ahora, la corteza hasta que se dice que se crea con experiencias nos permite aprender a vivir. Si pudiéramos resumirlo, ¿no? Porque se le puede mirar desde varias perspectivas al cerebro, pero a sobrevivir es la función básica de lo subcortical en el cerebro, ¿no? Ok, listo. Entonces, también nos ayuda a sobrevivir. ¿A qué más nos ayuda el cerebro? Dice, es un buen economista, pero quizás un mal consejero. Interesante. Sí. Lady. Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes. Pienso que el cerebro, aparte de pensar, nos permite razonar y analizar la situación de la realidad en la que vivimos. Observen que la mayoría ha respondido a la pregunta,
¿Qué es lo que hace el cerebro? Pero no ha respondido a la pregunta, ¿para qué sirve? El cerebro razona, el cerebro piensa, etcétera, etcétera. Patricia. Sí, buenas noches. Yo creo que nos sirve para conectar. Ese es como el verbo que me llega a la... Para conectar. Sí, ¿Y para qué conectar. ¿Y para qué conectamos? ¿Para qué puede ser interesante conectar? Pues conectarnos con los otros, con el entorno y conectarnos a nivel interno, cuerpo, mente, emoción, etcétera. ¿Y eso para qué? Pues para vivir con más conciencia, ¿no? Con más armonía y equilibrio, ¿Cierto? ¿Y eso para qué? porque eso trae bienestar. Ahí está una gran respuesta. El cerebro, básicamente, es un centro de mando que nos permite resolver problemas y alcanzar nuestro bienestar. Sí, pero resulta que ese bienestar va cambiando. Sí, ese bienestar va cambiando a medida que va generándose avance, a medida que va generándose conocimiento en la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la época agrícola, la tierra era el principal recurso en el cual los seres humanos desarrollábamos nuestra acción y ahí resolvíamos problemas. Nuestro cerebro pues estaba como ayudándonos a resolver problemas cuando el principal recurso era la tierra. Luego, a partir del conocimiento, la humanidad fue avanzando y la tierra dejó de ser el principal recurso y empezó, por ejemplo, a ser la tecnología. ¿Sí? Y entonces también en ese momento el cerebro empezó a ayudarnos a resolver problemas. Pero todo eso se debió a que la humanidad ha ido avanzando en términos de generación de conocimiento. Ahora, ¿cuál es el principal recurso de la humanidad? Tomando tierra, inversión, dinero, tecnología. ¿Cuál es el principal recurso en este tiempo en el planeta Tierra? ¿Qué dirían? ¿Puedo? Sí, adelante, Rubén. Por ejemplo, podría tener un deseo o un interés y no chocar con ningún deseo de otro y tratar de sobrevivir, pero el cerebro debería poner el foco en una energía más positiva y no negativa. El ejemplo mío, yo soy re negativo y siempre estoy con el foco en lo malo, pero ahí está. La otra parte no, como que no funciona. Perfecto, Rubén. Entonces, el cerebro en estos momentos ya no está funcionando solamente con esos criterios, tierra, tecnología, sino que ha empezado a aparecer una variable que es el recurso más relevante de esta época, que es el conocimiento. Y el conocimiento tiene unas características un tanto extrañas como recurso. Por ejemplo, la tierra como recurso. Si tú tienes un pedazo de tierra y das la tierra, la mitad de la tierra a otra persona, ¿con cuánta tierra te quedas? Si tú das la mitad de tu pedazo de tierra a otra persona, ¿con cuánta tierra te quedas? No importa porque total la tierra es de todos. Claro, pero supón que pues es tu propiedad. Digamos que tienes 100 hectáreas de tu propiedad y tú cedes 50 hectáreas de tierra a otra persona. ¿Con cuántas hectáreas te quedas? Con 50. Eso quiere decir que cuando tú das, te quedas con el resto. En cambio, el conocimiento tiene otra forma de funcionamiento. El conocimiento es el único recurso que cuando tú das, tú te quedas con más. Entonces, esa forma de ver los recursos han ido cambiando por la dinámica en la que la humanidad ha ido construyendo conocimiento. Y esa dinámica por la que la humanidad ha ido construyendo conocimiento se ha debido a su avance en investigación, etcétera, 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 etcétera. Y con ello han evolucionado los mapas con los cuales los seres humanos resolvemos problemas. Los mapas son los sistemas operativos que están cargados en nuestro cerebro, por así decirlo, que de alguna manera
producen un filtrado de información que llega a tu cerebro de la realidad. Entonces, para hacer eso, quiero invitarles a resolver un problema que tiene que ver con precisamente eso, que tiene que ver con los mapas que usamos para resolver la realidad. Entonces, les voy a pedir que tomen un bolígrafo y un lápiz, porque les voy a dictar un problema, y un problema que vamos a intentar resolver juntos. Es un problema que tiene que ver con nuestra forma de pensar el mundo. Vamos a evaluar nuestra forma de pensar el mundo. Entonces, si se está viendo mi pantalla, quisiera que me lo puedan decir, por favor. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Entonces, voy a leer el problema y ustedes van a tomar apuntes de lo que les voy a ir diciendo. Imaginen que ustedes son el equipo de emergencia de un supermercado. Una noche reciben la llamada de su jefe, que ha sido informado por el guardia nocturno del supermercado, que el sistema que arregla automáticamente la temperatura del depósito frigorífico no está funcionando bien. De esto que les acabo de mostrar, ¿qué información les parece relevante? Utilizando su cerebro, pues. Seleccionen información relevante. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la información relevante en esta diapositiva? El frigo no funciona. Que hay un aparato ¿Alguien que no tiene está una idea? funcionando. Que somos parte del equipo. Hay un aparato que no es... Hay un Listo, aparato que son no parte de un equipo de falta de- emergencia Sí, hay que y hay solucionar. algo que no está funcionando. Sí, y hay que La solucionarlo falta de urgentemente. energía en el ¿Cómo? refrigerador. ¿Cómo han seleccionado esa información? ¿Cómo han Es seleccionado esa información? porque eso es el problema que Uno hay. dice, pensando, es obvio, ¿no? Voy a poner otra parte del problema. Este es el depósito frigorífico. ¿Sí? En este depósito frigorífico, la temperatura ha subido a más de 17 grados centígrados. En este depósito frigorífico hay muchos productos lácteos y se pueden descomponer si no se arregla inmediatamente la temperatura. Los camiones solo pueden llegar a las 9 de la mañana. Ustedes tienen que arreglar el problema manualmente y si no lo logran pueden perder el trabajo. Les pregunto lo mismo que en la anterior diapositiva. ¿Qué información relevante hay? ¿Qué dirían? Los grados de temperatura es Los grados de temperatura es súper relevante. ¿Qué otra información relevante hay? el Los tipo camiones. de producto. El tipo de Los producto que está- camiones, el tipo de producto. ¿Qué más? Hay que arreglarlo manualmente. Hay que arreglarlo manualmente. Observen que yo estoy mostrando información y ustedes están utilizando algo para seleccionar información. Algo que no es visible. Y algo que probablemente ustedes mismos no son conscientes que están utilizando. Pero están utilizando un esquema para observar una situación y escoger la información relevante. Voy a seguir con el problema. Cuando ustedes llegan al depósito, encuentran una perilla, que es un dispositivo y un termómetro. La perilla les permite influir manualmente sobre la temperatura. Este mecanismo funciona bien al igual que el termómetro. La perilla tiene una escala del 0 al 200. Es decir, ustedes pueden graduar la perilla, moverla del 0 al 200. Estas cifras no corresponden exactamente a la temperatura, pero por lo general, posiciones más altas tienen como efecto temperaturas más altas. Las relaciones son exactas, son desconocidas. ¿Qué información relevante encuentran en esta diapositiva? Que podría solucionar bajando la temperatura e ir midiendo Ok. más o menos.
Ok, interesante, se podría solucionar de alguna manera. ¿Qué otra información ven en esto? Relevante para resolver el problema. Pues encontrar el dispositivo para El poder dispositivo ya está, la perilla y hay un termómetro. Ustedes tienen que mover la perilla. Voy a pasar a la ¿De siguiente dónde a información. dónde gira la perilla? Eso, del 0 al 200 gira la Sí. perilla. Voy a pasar la siguiente. Y aquí está el problema. Ustedes tienen un minuto para responder el problema. Cuando ustedes llegan al depósito frigorífico, la posición de la perilla está en 100 y la temperatura es 17.4 grados centígrados. Díganme en 30 segundos, ¿a qué posición de la perilla tienen que poner para estabilizar la temperatura a 4 grados centígrados? Díganme cuál es su primera decisión. ¿A qué posición de la perilla ponen un número del 0 al 200? ¿A qué posición ponen la perilla? Bajarla a 0 para poder, al mínimo, bajarla al mínimo la temperatura. Para Ok. poder equilibrarla. 180. 20 y 25. ¿A cuánto? A 23. A 23, sí. Entre 20 y 25. Entre 20 y 25, Alicia dice al mínimo. A 180. Bajaría a 0. Bueno, A lo mínimo. lo primero que yo escucho cuando hago este ejercicio es que la gente se suele alegrar mucho, porque la mayoría dice, al fin he encontrado la oportunidad para utilizar la regla de 3. Nunca antes en mi vida había encontrado una oportunidad para arreglar un problema con la regla de 3. Porque observen que lo que inmediatamente viene a nuestra cabeza con la última diapositiva es un modelo de pensamiento. Es un sistema operativo. Y ese sistema operativo tiene muchísimos supuestos detrás. Lamento mucho informar a la comunidad que la regla de 3 no sirve absolutamente para nada, porque primero no existe. Y mucho peor sirve para resolver problemas tan complejos como, por ejemplo, el cambio climático, la injusticia, la hambruna global, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema de pensamiento que, si bien lo hemos aprendido en la escuela, en estos momentos, en un mundo volátil, en un mundo complejo, en un mundo ambiguo, en un mundo con una conectividad tan veloz, simplemente ese sistema operativo no sirve. ¿Por qué razón? Porque la regla de 3 corresponde a una manera de ver el mundo en que hay relaciones causales directas, causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. A Descartes fue al que se le ocurrió la primera hipótesis sobre esto, que era el método científico embrionario para decir que todo tiene una causa. Pero en la realidad, ahora, hoy, en este instante, estamos viendo que los problemas humanos no se corresponden con esa lógica. Mientras vamos pensando en una regla de 3 para resolver los problemas de la humanidad y el planeta en su conjunto está funcionando con unas reglas absolutamente diferentes. Por ejemplo, la ley de los rizos de duración, la ley de la influencia sutil. Es decir, hay otro tipo de reglas que están determinando el funcionamiento de nuestro planeta y nosotros seguimos de alguna manera operando con principios que tienen que ver más con el siglo XVIII que con este siglo nuevo. Un solo ejemplo. ¿Qué hubiera ocurrido si el coronavirus hubiera aparecido hace 80 años? ¿Ustedes creen que se habría desencadenado una pandemia global en menos de 6 meses? Dejar morir, lo que venga. ¿Pero qué ocurría? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Hubiera llegado el coronavirus a todo el planeta? No. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no había tanta movimiento de la gente entre Porque no lugares. había tanto, no era tan evidente la conectividad. Sí. No era tan evidente la conectividad y la velocidad de la conectividad. Imagínense solo esto. Yo no sé si se generó un WON o qué razón, pero una gota de saliva desencadenó una pandemia global en menos de 6 meses. Eso no se dio por casualidad. Eso se dio porque el contexto humano en estos momentos representa una gran diferencia, es muy diferente al contexto de hace unos 80 años. Y entonces este contexto de gran potencialidad, porque es un gran potencial que seamos veloces, que nos conectemos rapidísimo, es un contexto de alta potencialidad. Este contexto no es aprovechado por una simple razón. Estamos utilizando esquemas mentales que corresponden a una realidad que ahora ya no existe. Y lo peor de todo es que estamos enseñando esas reglas, esos sistemas operativos en nuestras familias, en nuestras escuelas y en nuestras universidades. O sea, literalmente podemos estar formando jóvenes y niños para desempeñarse en un mundo que ya no existe. A eso, Thomas Kuhn le denominaba paradigmas, aunque él tenía acepciones un poco diferentes a las que les estoy diciendo. Sin embargo, la idea de los paradigmas nos puede ayudar a entender que los seres humanos tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, ciertos sistemas operativos que nos hacen escoger información y que nos hacen rechazar información. A eso Thomas Kuhn le llamaba el efecto paradigma. El efecto paradigma es que de la manera en que nosotros miramos el mundo es que se van a evidenciar cierto tipo de datos que son generalmente los que corren a favor de nuestro paradigma y se van a ocultar cierto tipo de datos que son los que corren en contra de nuestro paradigma. Es decir, que cuando usamos un u otro paradigma, a decir de Thomas Kuhn, se oculta información, pero se devela otra información. Otro ejemplo en la historia lo tenemos cuando Aristóteles afirmaba que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Dicen que Aristóteles se casó 2 veces, pero nunca hizo el procedimiento que ahora normalmente haríamos, que es decirle a la esposa: mi amor, abre tu boca y yo voy a contar tus dientes y ahí voy a tener la evidencia de si las mujeres tienen menos dientes que los hombres. Que sería lo que nosotros haríamos ahora, ¿cierto? Yo puedo decir, los hombres tenemos 3 manos. Entonces tú me dirías, momento, miraremos, contaremos y ahí sabremos si es que tienen 3 manos. Mi pregunta es, ¿por qué Aristóteles no hizo ese procedimiento tan simple? ¿Por qué Aristóteles no contó los dientes de sus mujeres, de sus 2 esposas? ¿Qué dicen? Sí, adelante, Rubén. En mi caso es porque no querés contradecir que estás equivocado. Interesante, ¿cierto? Pero, ¿y por qué? ¿Por qué resulta difícil contradecir? ¿Dónde está escrito eso? ¿A qué se debe? Observen, eso es código interno. Código interno siempre está en el sistema operativo. Algunos les dicen creencias. Sin embargo, los paradigmas van más allá de eso. Son un conjunto de instrucciones que tienen las personas, las culturas y en este caso la humanidad dependiendo de su época histórica. Aristóteles no contó los dientes de sus mujeres porque sencillamente la maravillosa idea de afirmar y comprobar se le ocurrió no a un griego, aunque a los griegos se les ocurre siempre todo, pero esta idea maravillosa no se le ocurrió a un griego, se le ocurrió a un francés, Descartes. Ellos dirían Descartes,
pero es Descartes para nosotros los latinos. Entonces Descartes fue al que se le ocurrió la brillante idea. Un momento, hay una manera de construir conocimiento y es afirme y compruebe. Pero resulta que Descartes apareció en la escena de la historia cientos de años después de Aristóteles. Eso quiere decir que Aristóteles no contó los dientes de sus mujeres, es decir, no aplicó el método ese que nosotros utilizamos ahora todos los días, porque sencillamente no conocía el método. Es decir, y aquí viene una frase interesante, no se había descubierto el método. Lo que pasa es que nosotros damos por hecho que así como pensamos nosotros en la actualidad, la humanidad ha pensado siempre. ¿Qué ocurriría si cada uno de ustedes retrocedería en el tiempo? 400 años. ¿Qué creen que les considerarían? Tú retrocedes en el tiempo 400 años. Yo creo que si yo retrocedo en el tiempo 400 años con el conocimiento que tengo actual, yo sería un poco más que un sabio, ¿no? Hasta podrían creer que yo soy un iluminado. Con todo el dominio que tengo del conocimiento, en esa época, con los métodos que yo tengo para pensar, podría ser considerado como un iluminado o un sabio. Eso nos está mostrando algo, que los seres humanos utilizamos sistemas operativos, sistemas de pensamiento que van cambiando con el tiempo. Y estos cambios con el tiempo no solamente ocurren porque pasan los años, sino principalmente porque nuestro contexto va evolucionando, la tecnología que vamos creando va cambiando y eso nos está creando el contexto para que empecemos a cuestionar ciertas cosas. No es porque se nos ocurrió de repente, es porque el contexto cambió, tenemos acceso a más información y en función a eso actualizamos nuestros sistemas operativos. ¿Alguna vez han hecho la prueba de preguntar a sus hijos jóvenes, mostrándoles un teléfono de los antiguos, qué piensan que son? ¿Han hecho la prueba alguna vez? ¿O les han dado un teléfono de disco y les han pedido que usen ese artefacto? ¿Qué creen que hacen ellos? ¿Creen que pueden usar el teléfono de disco? ¿Qué opinan? No les estoy escuchando. No lo entienden. No. ¿Por qué? Porque no está como dentro de su... Ellos nacieron como con otro chip, ¿no? Ah, esa Ellos entienden unas cosas que nosotros no entendemos. Esa es una palabra súper interesante. Ellos tienen otro chip. Ellos tienen otro chip y es real. Programación. Es otra programación. Antes, cuando tú comprabas un aparato, un televisor, tenías que llamar al papá para que lo conecte y te enseñe a usar. Ahora, para aprender a usar un aparato, ¿a quién tienes que llamar? ¿Al papá o al hijo? Al hijo. Al hijo. ¿Por qué razón? Y es bien dicha la frase. Funcionan con otro chip. Es un chip muy diferente. A eso se le llaman paradigmas, sistemas operativos. Entonces, el pensamiento integral, la teoría integral, no es simplemente la ocurrencia de una persona que ha escuchado y ha estudiado la mayoría de las teorías existentes, sino es la emergencia de una nueva forma de ver el mundo, de una nueva forma de entenderlo. La teoría integral es un enfoque que emerge en este tiempo hoy, en estos años, en esta generación, porque solo hoy y en esta generación podemos tener acceso a toda la información, a una gran cantidad de información disponible.
Y lo que hace Ken Wilber es un resumen de todo eso y descubre el código genético, descubre utilizando lenguaje de computadoras, descubre el kernel del sistema operativo. El kernel es el aparato más relevante, el aparato más, es lo que facilita la interacción entre lo físico, el hardware y el software en un computador. Lo que hace Ken Wilber es descubrir que no importa dónde vayas, a la disciplina en la que profundices, siempre vas a encontrar algo en común. Y esto algo en común que puedes encontrar en todas las disciplinas se refiere principalmente a 5 elementos, a 5 kernels, a 5 instrumentos básicos. Uno de ellos quizás el más conocido por todos, los que se acercan a la teoría integral, son los cuadrantes. ¿Sí? Para hacer un pequeño resumen de los cuadrantes, podríamos decir que todas las realidades, todas las teorías, todos los paisajes humanos tienen 2 dimensiones. Una dimensión exterior, visible, y una dimensión interior, no visible. Es decir, una dimensión exterior que es objetivamente verificable y una dimensión interior que no es verificable como un objeto. Antes existía una gran discusión sobre esto, especialmente en las corrientes filosóficas e incluso en las corrientes científicas, quienes decían que la realidad es aquello que puedes medir o tocar con los sentidos o una extensión de estos. Eso es la realidad, solo lo visible. Perdiendo la otra parte de la realidad que es también evidenciable en este momento. Y esto es muy fácil de comprobar. Entonces, a ver, voy a invitar a alguien. A ver, aquí estás. Te veo a Jenny Álvarez. ¿Me escuchas? Hola, Raúl. Hola. ¿Puedo hacer una prueba contigo? Esta vez te tengo que decir que no, porque no tengo privacidad para la conversación. Hay personas aquí. Ah, no, mejor si están ahí. Así van a escuchar todos los secretos que me vas a decir. Están terminando Mentiras. de instalar la arma. No, mira, simplemente te voy a hacer 2 preguntas, ¿sí? No tiene Bueno. nada que ver con nada difícil de procesar. Quisiera que mires un objeto que está a tu alrededor y me digas qué es lo que ves. Cualquier cosa. Un panel. No, ok, listo. Ahora mira otro objeto que esté también a tu alrededor. Y un ramo de flores. Listo, un ramo de flores. Describe objetivamente el ramo de flores, por favor. Lo que estás viendo. De color morado. Ujú. Dos tonos de morado. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Listo. Ahora te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y ahora quisiera que me digas, abriendo tu micrófono, ¿sí? Quisiera que me digas si tienes alguna forma, sin acudir, con los ojos cerrados, sin acudir a tu imaginación, ¿tienes alguna forma? Una forma. Sin acudir a tu imaginación. Cuando menos es difícil, ¿cierto? No, si no acudo a mi imaginación no tengo forma. Ah, no tienes forma, ok. ¿Eres alta o baja? Sin acudir a tu imaginación, ¿eres alta o baja?
Observa, es bien difícil, ¿cierto? Puedes abrir los ojos, Jenny, gracias. Entonces, aquí hay un gran ejemplo. Hay una dimensión exterior que yo puedo describir, decir, los objetos están de esta forma. Pero cuando voy a una dimensión interior, con el solo hecho de cerrar los ojos, empiezo a encontrar dificultades para describir formas acá sin acudir a mi imaginación. Es decir, solo acudiendo a mi percepción en este instante, si cierro los ojos, es muy difícil identificar alguna forma. Pero si abro los ojos, acudiendo a mi percepción, puedo identificar una forma. Ahora pregunto, ¿cuál de esas realidades existe? En la evidencia directa, las dos. Esas son las dimensiones exteriores, esas son las dimensiones interiores. Entonces la teoría integral dice, hay dos primeras dimensiones de la realidad que no son complementarias, y lo son, sino son dos lados de la realidad que son equivalentes. Equivalentes y complementarias, no solamente complementarias, sino equivalentes. Es decir, tienen una misma categoría. Es decir, que lo subjetivo no es de segunda categoría hecho para blandengues y lo objetivo es hecho para personas racionales, pues. Lo interior es para emocionales, lo exterior es para racionales, lo exterior es para la ciencia y lo interior es para la religión o para la psicología. Que es el gran divorcio primario de la humanidad. Entonces la teoría integral dice, momento, la realidad tiene una dimensión exterior y una dimensión interior. Así aparece la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo dice, escucha, la realidad tiene una dimensión individual, es decir, lo que yo percibo, pero también lo que es parte de mi colectivo. Yo recuerdo siempre la vez que vine por primera vez a Colombia. Llego a Colombia y las personas cuando me miraban en un taller hacían este movimiento en su nariz. Sí. Yo hablaba y ellas movían la nariz de esta forma. ¿Qué creen que significa eso en Colombia? En algunas partes de Colombia, pues. ¿Qué creen que significa mover la nariz? Yo me sentiría ofendido. ¿Cierto? Sí, tal cual. Tal cual. Yo me sentiría muy ofendido. Sin embargo, Rubén, acá, cuando mueven la nariz en Bogotá especialmente, están interesados en lo que tú estás diciendo. Es como si te estuvieran diciendo, cuéntame más, estoy curioso, cuéntame más. Entonces hay una dimensión colectiva que hace parte a nuestra cultura. Y entonces ahí aparecen estas otras dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. Entonces con esto resulta que la realidad no es solamente exterior, sino también interior. Y no es solamente colectiva, sino también individual. Y no solamente individual, sino también colectiva. Y ahí aparece una primera gran herramienta, en mi opinión, que son los cuadrantes. Los cuadrantes nos están mostrando los 4 escenarios donde la realidad aparece. El escenario individual interior. El escenario individual interior es dentro de lo propio, la historia personal, todo lo que está en tus pensamientos, todo tu paisaje interior, tus valores y modelos mentales personales. Eso existe. Ese es el cuadrante 1, individual interior, lo subjetivo intencional. El cuadrante 2, que es lo objetivo conductual, donde está todo lo que tú estás viendo exteriormente de mí, mi imagen personal, mis conductas y comportamientos, la salud de mi cuerpo, mi movimiento, lo que tú ves de mí. El cuadrante 3 es lo intersubjetivo, lo cultural, que son los sistemas compartidos, las cosmovisiones, la comprensión mutua, los valores compartidos por un determinado colectivo.
Y el cuadrante 4, las normas y reglas, los sistemas y procedimientos, los entornos, contextos y las condiciones del ambiente. Normalmente, el positivismo nos hace vivir mucho en estos cuadrantes, especialmente en el cuadrante 4, que son las normas, las reglas. Tanto es así que se cree que cambiar la Constitución va a hacer más felices a las personas. Cambiar las reglas del juego va a hacer más felices a la gente. Y eso no ocurre así. ¿Por qué razón? Porque hay otras dimensiones de la realidad que también están apareciendo, pero recuerden la regla de 3. La regla de 3 te dice, por favor, solo una cosa quiero manejar, solo una variable quiero manejar, porque no me quiero hacer líos. Y eso mismo lo trasladamos a estos cuadrantes de la realidad, porque dicen, la psicología se ocupa de esto. La antropología y la sociología se ocupa de esto. Derecho, la abogacía se ocupa de esto. Y otras ciencias se ocupan de esto. Entonces, hemos fragmentado el conocimiento y con ello hemos creado muchos problemas. Yo recuerdo siempre, y cuando veo a Fernando recuerdo esta anécdota. Estaba trabajando en un país, en la reforma de la justicia en el país. Y entonces los abogados, el colegio de abogados decía, el grave problema de la justicia en este país es que las normas están de manera contradictoria. O sea, unas leyes dicen una cosa, otras leyes dicen otra cosa. Las leyes son el problema. Los abogados estaban viendo qué cuadrante. ¿Cuál de estos cuadrantes se estaban viendo? ¿Qué dirían? 4. 4. ¿Sí? Cuadrante 4. Entonces, en la misma reunión, una de las juezas dijo, no. Ese no es el problema. Usted no tiene la razón, le dijo al participante que formuló esa hipótesis. Le dijo, el grave problema es que los jueces no saben gerentar los juzgados. O sea, no tienen conductas gerenciales para resolver las causas. Esta persona estaba pensando en el cuadrante 2. Vino la conferencia episcopal y dijo, no, ustedes dos no tienen la razón. Lo que pasa es que las universidades no están formando en valores morales a los futuros abogados. Esta persona estaba pensando en el cuadrante 1. Y luego vino otro y dijo, no, lo que pasa es que el pleito más importante de la justicia es que los habitantes de este país les gusta pelearse en los juzgados. Hay una cultura del pleito. Entonces observen que los 4 estaban viendo desde 4 cuadrantes diferentes, pero la regla de 3 les estaba obligando de manera implícita y no visible a discutir para encontrar una sola verdad, cuando en realidad la solución del problema es en los 4 cuadrantes. Hay que trabajar en las leyes, en las conductas, en la cultura y en la subjetividad. Entonces, lo que hace la teoría integral es decir, momento, la mayoría de nuestras peleas se está dando porque intentamos lograr una sola solución a todo. Entonces, ahora utilicemos estos 4 ojos para ver la realidad. Y esos 4 ojos nos va a permitir observar de mejor forma todos los problemas que hay en la humanidad. Por ejemplo, la dieta. Lo primero que uno hace cuando quiere hacer dieta es acá. Se viene acá y dice, yo conozco un sistema de dietas increíble. La dieta paleo, la dieta keto. Y entonces empieza a bajar de internet un montón de normas, reglas, procedimientos. ¿Sí? Acá. Pero todo eso se le acaba cuando va a su casa de su mamá y en la casa de la mamá la comida es amor. Eso quiere decir que hay un entorno cultural, ¿sí?,
Que no importa que tú te hagas pues un gran montón de dietas, te bajes un montón de dietas de internet. Hay un contexto cultural con el que vas a tropezar. Pero no solo eso, resulta que para tener una dieta paleo o una dieta keto tienes que aprender a cocinar. Entonces hay una dimensión conductual. Pero no solo eso, para poder tener una buena dieta lo fundamental es desarrollar tu autoestima. Solamente una persona con alta autoestima puede hacer una dieta buena. Entonces aparecen condicionamientos subjetivos. Entonces, para poder bajar de peso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar los 4 cuadrantes. Y así vas a poder abordar de mejor forma ese gran dilema. ¿Quieres conquistar a una novia? ¿Quieres conquistar a una mujer, a una chica? Lo mismo, los 4 cuadrantes. No solamente es suficiente que le lleves una rosa, cuadrante 2. Tal vez le puedes mostrar cuáles son tus valores personales y principios individuales, cuadrante 1. ¿Sí? Tal vez puedas mostrarle otras cosas en el cuadrante 4 y en el cuadrante 3. Es decir, el primer ingrediente del enfoque integral, los cuadrantes, nos invita a ver el mundo desde un lugar más amplio. Y aquí empiezan algunos problemas. Cuando vemos estos 4 cuadrantes, yo escucho mucho esta tentación. Pero dime, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el número 1? La respuesta es, no hay uno primero, porque los 4 están apareciendo en este tiempo, en este mismo momento. Por eso la realidad tetra emerge, aparecen los 4. Por esta razón, el enfoque integral de alguna manera no es algo que se puede aprender, es simplemente algo que se puede experimentar. Y es muy simple experimentar en este momento los 4 cuadrantes. Simplemente mira a tu alrededor. ¿Por qué tienes lo que tienes? ¿Por qué te has rodeado de todo lo que te has rodeado? ¿De qué te has rodeado? Las cosas que tienes. ¿Cómo ha llegado a ti el computador? Vas a decir, el computador yo lo he comprado en la tienda de tecnología. Perfecto, en una tienda. ¿Cómo ha llegado a la tienda? Por los caminos. Perfecto. ¿Y cómo se han puesto los computadores en los camiones para ir por esos caminos? Todo eso es el cuadrante 4. Es algo exterior colectivo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué escoges Apple y por qué escoges Lenovo? ¿Por qué conectas a tu computador Windows o software libre? ¿Solo porque es cómodo para ti o es que corresponde también a una cierta cultura, a un conjunto de valores compartidos? Ahí está el cuadrante 3. ¿Sí? Entonces, mira tu cuerpo en este instante, las habilidades que tienes, lo que estás haciendo, ese es el cuadrante 2, pero también estar atento a tus emociones, tus pensamientos. Entonces, la primera herramienta de la teoría integral, así en simple, son los cuadrantes. Para poner un ejemplo de los cuadrantes, veamos lo que ha ocurrido en la pandemia 2020-2022. ¿Sí? Por ejemplo, en el cuadrante 4 aparecen nuevas normas y reglas. Solo puede salir un miembro a comprar, han habido racionamientos, puedes salir en tal tiempo, etcétera, etcétera. Tienes que viajar con tapabocas o barbijo. Han habido cambios de horarios y dinámicas de los servicios. No puedes ir a los mercados a la hora que quieres. ¿Recuerdan cómo era? Ha habido un cambio de presencial a digital en el trabajo y la educación. Y de repente el tema de los servicios de salud ha empezado a ser súper importante. Eso es cuadrante 4. Que se ve, a todos nos ha afectado esto. También está el cuadrante 2. El cuadrante 2 es lo conductual, la salud de mi cuerpo físico. Hay una terrible desregulación biológica por la alta exposición a pantallas. Han empezado a aparecer conductas reactivas.
Por el lado positivo, necesidad de habilidades cotidianas. Personas que no sabían fritar un huevo han tenido que aprender a hacerlo porque ya no podían salir a comprarse el huevo si no tenían que hacerlo en la casa. Ha empezado a ser relevante la salud. Pues ya tengo que alimentarme de buena forma para poder resistir si es que acaso me enfermo. Todos esos cambios han sido importantes en la conducta, pero también han empezado a haber cosas, por ejemplo, como inseguridad y miedo, mayor importancia de los estados internos, elevado estrés y desregulación emocional. Y aquí hay algo que normalmente parece no tan relevante, pero la mayoría de las personas hemos empezado a hacernos un cuestionamiento de nuestro sentido vital. Todo eso en el cuadrante 1. Y en el cuadrante 3 hemos empezado a ver si nuestros vínculos familiares son importantes. El nivel de pensamiento crítico y cultura científica ha empezado a aparecer. La gente le cree a los likes de YouTube, a los likes de TikTok, en lugar de buscar fuentes de otro tipo. Pero también ha empezado a surgir la necesidad de una mayor profundidad en los propósitos de familia y el enfoque de los servicios de salud, seguridad y educación. Entonces observen que los 4 cuadrantes nos permiten ver la realidad desde 4 perspectivas diferentes. Y estos 4 cuadrantes, lo interesante de la teoría integral es que se puede aplicar a muchísimos temas, a muchísimos asuntos de la humanidad. Cambio climático, género, construcción de paz. La gran mayoría de los temas puedes abordarlos desde estos 4 cuadrantes. ¿Qué te va a brindar de positivo utilizar estos 4 cuadrantes? Algo muy simple. Vas a tener mayor amplitud de mirada. Vas a poder mirar más con menos elementos. Imagínate, mirar más solo con 4 cuadrantes. Es una herramienta altamente fácil de utilizar, es portátil y es un sistema operativo muy útil. Entonces, este es la primera herramienta del enfoque integral. Los cuadrantes que dicen hay 4 dimensiones en las cuales se puede observar la realidad. ¿Qué les parece esta primera idea? Rubén. ¿Cómo haces para conversar con una persona, poner que vos detectás? O sea, querés dar una solución, pero no podés salir hablando de los 4 cuadrantes. Generalmente pasa que a veces uno puede llegar a tener la solución de un problema, pero no sabe cómo expresarla. Lo ves ahí, pero no. Es como que no. Claro, tienes mucha razón en eso, Rubén. Sí. Adelante, Rubén. Yo trabajo en grupo y, por ejemplo, veo que hay un asunto en el grupo, pero uno no se puede meter en el interior de la otra persona, ni tampoco analizar al jefe sobre lo que hace, y ves como que el asunto es que no hay buenas relaciones entre las personas, pero nadie quiere aceptar que uno cree que es más que el otro, y vos decís, tienen vidas distintas, chocan por creencia que tiene cada uno, como, o sea, ves el problema pero no podés solucionarlo. Qué bien. ¿Alguien tiene una respuesta a eso que plantea Rubén? ¿Por qué no puedes ir por la calle diciéndole, ay hermano, tu cuadrante 1 no está funcionando bien, o tu cuadrante 4 está fallando? Pues no puedes ir por la vida haciendo eso, ¿cierto? Imagínate, vas con el chofer del bus y le dices, oiga, ese su cuadrante 2 está un poco extraño, ¿por qué no se da una ducha? Pues no puedes decirle eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí viene algo bien interesante. La única manera de acercarte a un cuadrante es preguntando.
Entonces dejas de afirmar y dices, oye, tú estás triste para entrar al cuadrante 1. No te va a quedar otra que preguntar. Si tú ves una conducta cuadrante 2 levantando las manos de esta forma, puedes preguntarle, oye, ¿qué es lo que estás sintiendo? Antes de sacar una conclusión equivocada. ¿Sí? Entonces, creo que la teoría integral y esos 4 cuadrantes te invita a utilizar la pregunta para poder explorar juntos todo esto que son las dimensiones de la realidad que están en 4 cuadrantes. Diego. Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas. ¿Cuál es la manera más apropiada de abordar cada uno de los cuadrantes, teniendo en cuenta que, como tú bien decías, las personas, todos los seres humanos, quizá entramos por alguno de ellos o nos manifestamos por alguno de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera más apropiada para hacer un abordaje, teniendo en cuenta que, si bien se tiene que hacer desde la pregunta, ¿qué recomendación podrías brindarnos? A mí me resulta, por ejemplo, identificar cuál de estos cuadrantes es el activo en un determinado momento con una determinada persona o con un determinado grupo. Sí, por ejemplo, si un jefe me dice, yo soy facilitador profesional, y me dice, oye Raúl, quiero que me ayudes a elaborar un plan operativo de mi empresa. Claramente para él está activo el cuadrante 4, ¿cierto? Porque un plan operativo de la empresa es el cuadrante 4. Entonces yo entro por ahí y le pregunto, ¿y cómo están los otros sistemas administrativos de la empresa? Cuéntame cómo está administración. Entonces él me empieza a contar, administración está de esta forma, me lo cuenta, y luego le hago otra pregunta para llevarle a otro cuadrante. Le puedo decir, por ejemplo, oye, ¿y cómo te sientes con esto tú? Acabo de irme a un cuadrante que me ha ido al cuadrante 1. Entonces él me responde, me dice que yo estoy un poco enojado con la gente. A veces parece que no sabe lo que hace. Me acaba de llevar al cuadrante 2 y le pregunto, ¿y qué es lo que hace la gente en tu organización? Entonces, observa que estos 4 cuadrantes se convierten en un escenario en el que yo puedo ir danzando continuamente, pero siempre observando el cuadrante activo. Si viene una persona con el cuadrante activo 1, por ejemplo, me dice, ay, yo no sé lo que siento, estoy triste, estoy muy triste, estoy muy agobiado. No le voy a decir, oye, ¿y qué dice tu cultura de este tema? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces puedo entrar en el mismo cuadrante. La clave es escuchar y estar alerta para poder reconocer el cuadrante de entrada. Y a partir de que identifiques el cuadrante de entrada, conectas con ese cuadrante y luego vas indagando los otros. Marta, Isa. Pues yo tengo un ejemplo que me pasó hace tiempos cuando estaba haciendo prácticas como psicóloga social en una comunidad y era como un equipo donde queríamos llevar salud integral a una comunidad en un entorno cultural que era los Embera Catíos, que es una comunidad indígena que está habitando en el Chocó colombiano. Entonces iba el oftalmólogo a revisar los ojos, el psicólogo a acompañar la salud y encontramos un gran problema y había una epidemia de piojos en la comunidad. Piojos, los animalitos que viven en la cabeza. Entonces, como identificaron ese problema como el principal, pues la solución era llevarles a ellos frasquitos para que se echaran una loción, porque eso no iba a dejar nada, operar ninguna otra cosa. Entonces, primero no vimos la cultura, ¿cierto?
simplemente llevamos nuestra mirada, digamos, a la salud que tenían que tener ellos, y aquí tenían muchos piojos, les dieron los frasquitos con las lociones y quedamos de volver en unos 20 días para poder revisar cómo iba la pandemia de piojos en esa comunidad. Y al regresar, encontramos en sus malocas colgados todos los frasquitos completamente, como adorno. Y entonces nadie se había echado nada. Entonces, lo primero que preguntamos es, ¿por qué no usaron la medicina que les entregamos? Dijeron, vea, perdón doctores, pero es que ustedes nos mostraron unos animales en pantalla y nosotros no tenemos eso tan grande. Y segundo, para nosotros los frascos son como protección, ponerlas en la maloca, entonces ya estamos protegidos. Entonces no entendimos la cultura y entramos por el cuadrante 2, que era como acompañar un comportamiento. Ahí nos dimos cuenta de que los abordajes que hacíamos eran supremamente miopes porque solo veíamos un lado de la película, y entender la cultura era importante en ese momento para poder llegar un poco más adentro. Entonces yo siento que cuando trabajo con comunidades hay que primero entender qué está pasando ahí, cómo piensan, cuáles son sus rituales, sus símbolos. Y yo creo que fue un ejemplo para entender que necesitaba el enfoque integral para poder abordar cosas como estas. La clave del enfoque integral, creo yo, en esto, que además no es un cuento que solo ocurre una vez, sino esto mismo que cuenta Isa, se ha repetido muchísimas veces en muchos lugares, no solo de Colombia, sino en el mundo. ¿Sí? Y hay muchísimos ejemplos de esto, que consideramos que nuestra solución es la solución mejor, o nuestro cuadrante es el mejor del mundo, y entonces lo implementamos sin pensar siquiera las múltiples variaciones que pueden haber de ello. Entonces, este es el primer elemento de la teoría integral, los cuadrantes, 4 lados de la realidad. El segundo elemento de la teoría integral es mucho más interesante que el primero y tiene mucho que ver con desde dónde miramos la realidad. Y nosotros, pues miramos la realidad desde diferentes altitudes, desde diferentes puntos de visión, diría Gadamer. Y estos puntos de visión son los niveles. Los niveles no son nada más que, imagínate, una montaña, no son nada más que los metros que hay para subir a una montaña. ¿Los 100 metros serán mejor que los 200 metros? ¿Qué opinas? ¿Serán más bonitos los 100 metros que los 200 metros? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Jenny? No, a mí me parece que es parte del recorrido, ¿no? De la evolución. Y mira esto, Jenny, es bien interesante porque tú puedes subir por este camino que estoy dibujando, o puedes subir así recto por este otro camino, o puedes ir por este otro camino que es normalmente el camino que tomamos en la vida, pero vas a encontrar que hay algo común de estos tres caminos, el camino A, el camino B y el camino C. Esos tienen algún elemento en común, es que los tres están en la altura 100 metros, los tres están a la altura 200 metros, los tres están a la altura 400 metros, es decir, que no importa el camino por el que tú vayas, los 100 metros van a seguir siendo 100 metros, ¿no? Entonces, de ahí surge algo súper interesante, y es que parecería ser que hay algo, como los cuadrantes, que es general a todas las ciencias, a todas las investigaciones, a todo el conocimiento humano, que son los niveles, las altitudes. Gebser, Aurobindo, la mayoría de los grandes investigadores, Maslow, Gadamer, todos quienes han investigado y trabajado de manera especializada en alguna disciplina,
han descubierto que en esa línea de conocimiento hay un despliegue de una altitud a otra altitud. Y que eso parecería ser muy natural. Voy a poner un ejemplo. Se ha visto una semilla que se convierte en árbol, pero no se ha visto hasta ahora en la evidencia un árbol que se convierte en semilla. Se ha visto en la evidencia que un niño se convierte en un adulto, pero hasta ahora no, salvo en la película del extraño caso de Benjamin Button, que un adulto se convierte en niño. Entonces parecería ser que hay una dirección, aunque a eso le llaman muchos el modelo teleológico de la teoría integral, ¿sí? Sin embargo, parecería ser que es una condición que estamos viviendo en este momento. Y así, la conciencia humana, el darnos cuenta, también evoluciona por una serie de escalones. Y estos escalones, aquí es bien interesante, lo mismo que la regla de 3, es la cantidad que puedes incluir. Por ejemplo, la primera forma que toma la conciencia es lo egocéntrico. Aquí, ¿qué veo? Me veo a mí. Me veo a mí, yo. ¿Sí? Los niños son un ejemplo, y también algunos adultos, debo decir. Los niños son un buen ejemplo, que cuando tú les dices juguemos a ocultarnos, se tapan los ojos, porque desde su visión, si ellos no ven, tú no les ves. Es muy egocéntrica su visión. ¿Sí? Ese es el primer nivel, el nivel egocéntrico. El segundo nivel es el nivel sociocéntrico. ¿Sí? Todo el mundo cree que el carnaval de Barranquilla es el mejor del mundo. Y tú te vas a Río de Janeiro, el carnaval de Río de Janeiro es el mejor del mundo. Tú te vas al Pasto y te dicen el carnaval de blancos y negros es el mejor del mundo. Te vas a Venecia y te dicen el carnaval de Venecia es el mejor del mundo. A eso se llama el enfoque, la altitud sociocéntrica, donde lo único que yo veo es lo que está relacionado con el nosotros. Entonces aquí hemos incluido del yo, hemos incluido otros, pero que se parecen a mí. Pero luego esto no acaba. Aparece un tercer nivel de conciencia que es el mundicéntrico, donde yo voy a incluir otros nosotros. Por eso la altitud de conciencia mundicéntrica es una altitud donde entran todos nosotros. ¿Sí? Pero luego aparece otra altitud que es la altitud cosmocéntrica. Y en la altitud cosmocéntrica la inclusión es mucho mayor, donde yo incluyo todo lo que es. Y entonces noten que parecería ser que esta línea en realidad es una espiral que va incluyendo y trascendiendo las diferentes altitudes, las diferentes dimensiones. ¿Cuál es mejor? La respuesta es igual que en los cuadrantes. No hay necesidad de buscar uno mejor. Simplemente existen diferentes niveles que ven cosas diferentes. Desde la altitud cosmocéntrica tú puedes ver unas ciertas dimensiones y en la altitud egocéntrica ves otras. Ninguna es intrínsecamente mejor, sino simplemente te dan pautas de visión diferentes. A esto Gadamer le decía puntos de visión. Por ejemplo, el Internet que estamos usando ahora, ¿será una tecnología de qué nivel más o menos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Egocéntrica, sociocéntrica, mundicéntrica o cosmocéntrica? ¿Dónde? ¿Qué dirían? Mundicéntrico. ¿Cierto? Porque todos podemos acceder.
pero la mayor cantidad de navegaciones en el Internet está vinculada a pornografía y redes sociales. Muchísima intensidad en esos dos temas. ¿Y las redes sociales y la pornografía qué niveles? Creo yo que está acá. Entonces observen lo complicado que puede ser que en una tecnología mundicéntrica donde literalmente hay una conectividad muy elevada, el egocentrismo puede convertirse en un virus que se puede regar fácilmente por todos lados. Entonces la teoría integral lo que hace es mostrar que en ese momento las personas ven el mundo diferente porque están en altitudes diferentes y cada altitud no es intrínsecamente mejor ni peor que otra. Simplemente es un lugar de visión. Y los seres humanos tenemos una tendencia, parecería natural, a ir así, en esta dirección de crear más complejidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No necesitamos volvernos en predicadores de lo cosmocéntrico. Simplemente necesitamos liberar el potencial natural de la humanidad para que la propia humanidad vaya creciendo en estos niveles de conciencia. ¿Y por qué esto es factible de ver así? Porque hay experiencias de personas que están allá, que están en ese nivel. ¿Sí? ¿Cómo puedes reconocer a una persona en un nivel cosmocéntrico? Es muy simple. Las personas que están operando desde el nivel cosmocéntrico, lo que voy a decir va a sonar muy romántico, son capaces de abrazar compasivamente a la mayor cantidad posible de seres. Una persona que es capaz de abrazar a la mayor cantidad posible de seres, podríamos decir, es una persona evolucionada. Sí, Gary, el teórico es Gadamer. Gadamer trabaja mucho con el tema de, él le llama fusión de horizontes a la evidencia de poder crear visiones compartidas. Y él habla de los puntos de visión que son muy diferentes a los puntos de vista. Los puntos de visión son estos escalones, egocéntrico, sociocéntrico, mundicéntrico, cosmocéntrico. Esos son puntos de visión. Y dentro del egocéntrico hay diferentes puntos de vista. Toda una línea de puntos de vista. Y muchas veces creemos que hay una diferencia de visión, pero en realidad son puntos de vista. Solo son puntos de vista diferentes. Quizás el ejemplo más extraño de todo esto puede ser el tema de la izquierda y la derecha, políticamente hablando. ¿La izquierda y la derecha son puntos de visión o son puntos de vista? ¿Qué dirían ustedes? En términos políticos, izquierda y derecha, ¿son puntos de visión o puntos de vista? Vista. ¿Cierto? Si los observamos tal cual está ocurriendo en la realidad, podemos decir que son dos puntos de vista dentro del punto de visión que es un sistema económico que habla del mercado, por decir algo. ¿Sí? ¿Qué significaría un cambio de visión? Incluir a todos. Exactamente, algo muy diferente a un punto de vista. ¿Sí? Entonces, observen que en este simple gráfico se pueden evidenciar dos cosas. Una cosa es la transformación, que es esta línea vertical, y la traslación, que es esta línea horizontal. Transformación, que es esta línea vertical, y traslación, que es la línea horizontal. Y muchas veces los cambios que construimos son cambios de traslación de un lugar a otro lugar, que parecerían ser que son puntos de visión, pero en realidad son puntos de vista. Digamos, entonces, sí. Digamos como que uno propone hacer un cambio y el cambio no se da, simplemente se corre hacia un costado, pero no se evoluciona. Exactamente,
Es exactamente, Rubén. Por ejemplo, una persona que está enganchada con el whisky, con el alcohol, y te dice, ay, yo dejé el alcohol, menos mal, solo que dejar el cigarro no puede, eso sí. ¿Se transformó o se trasladó? Simplemente se trasladó. Así es, y eso mismo puede ocurrir incluso en las relaciones de pareja. Dicen que si no transformas tu relación, tu ex se aparece en el cuerpo de otro hombre o de otra mujer. Esa es la diferencia entre traslación y transformación. ¿Sí? Entonces, este elemento de la teoría integral a mí me parece uno de los más interesantes porque nos permite observar y evidenciar que las personas no están locas, sino simplemente ven el mundo de una manera diferente. Pero la parte más bonita de esto es que nos da mucha esperanza y nos muestra que el potencial humano, la dirección humana, es ir de lo egocéntrico a lo cosmocéntrico. Y que lo único que tenemos que hacer es liberar energía que no está disponible, soltar la energía que se queda normalmente comprimida en la regla de 3, yo tengo la razón, y cuando liberas esa energía, el despliegue evolutivo de la humanidad, de los seres humanos, pues esperanzador. Es muy esperanzador en el sentido, y aquí viene una cosa bien buena. Resulta que el paraíso, entonces, el paraíso mítico, no está atrás. El paraíso está adelante, es decir, lo podemos construir. Y eso tiene implicaciones hermosas porque nos está mostrando que literalmente podemos, si es que liberamos la energía y que está aprisionada en la regla de 3, podemos hacer que la humanidad florezca. Entonces, el segundo elemento de la teoría integral son los niveles de la teoría integral, porque son 5. Y si quieres saber sobre el resto, pues no dejes de asistir a la siguiente sesión donde vamos a hablar de los otros elementos de la teoría integral. Por ahora, solo vamos a abordar. El integral tiene 3 más. Tiene líneas, estados y tipos. Los ingredientes entonces de la teoría integral son cuadrantes, niveles, líneas, estados y tipos. Entonces, de esto resulta que la teoría integral es en realidad una guía de usuario del universo. Es como un manual que te permite navegar en la realidad, integrando todas las dimensiones que necesitas, sin excluir ninguna. Es una suerte de manual de operaciones, es una suerte de guía práctica para poder encontrar equilibrio, para poder adaptarte, para poder desarrollarte, para poder florecer y sobre todo para poder disfrutar de lo que significa la verdad, la bondad y la belleza, que son las 3 maneras en las que se expresa el ser. ¿Qué les ha parecido hasta acá? Excelente. Interesante, gracias. De nada, Patricia. Quisiera poder opinar. Sí, adelante. Dado que aún no tiene el modelo integral una práctica extendida en el mundo académico, es decir, no hay un código de comunicación, y para hacer las tesis, yo lo intenté en el doctorado, tomar como autores a Ken Wilber. No quiero ventilar en qué universidad, porque creo que no lo hicieron de mala fe, pero me dijeron que tenía que buscar un autor muerto,
porque luego los autores cambian de pensamiento y pues mi tesis se puede venir abajo. Es algo muy equivocado, porque en esa misma universidad no se pudo resolver un planteamiento de la Unión Europea. ¿Cuál fue? En la Unión Europea, aparte de la Unión Comercial, ustedes saben que allá hay directivas de la Unión Europea y cada país debe asumir esas directivas en su propia legislación para que sean obligatorias. Como estaban buscando que fueran obligatorias, pensaron hacer la Constitución de la Unión Europea. Se quedó pendiente desde principios del año 2000, porque Francia proponía una cosa y Alemania proponía otra cosa. Y en este momento me acabo de dar cuenta cuál fue el problema y cuál fue la solución. Alemania decía, necesitamos poner en la Constitución principios y valores. Y Francia decía, no, basta con reglas. Claro, la cultura de un país y del otro son muy diferentes. Hasta la fecha no hay una constitución de la Unión Europea porque no han trabajado de manera cultural, como lo decía Isa, la parte de cómo ven la justicia ellos, porque no tienen un concepto de justicia integral. Y este ejemplo que parecería muy doctoral y muy imposible de resolver, realmente se resolvería con el modelo integral, entendiendo que sí se necesita una conjunción de países donde la parte cultural de principios compartidos sea lo que se incorpore, porque el mundo no está incorporando el cuadrante 3 de significados compartidos, ahí está el gran problema. Y bueno, hasta ahora que volví a estar en esta conferencia, resolví este problema, no lo había resuelto. Lo cual me lleva a mí a una reflexión que les quiero compartir a Raúl y a los compañeros, la necesidad de que practiquemos, que nosotros mismos tengamos el hábito de compartir conceptos para que llegue el código común y podamos resolver problemas. Aquí hay algo muy asombroso, así como les compartí el problema de la Unión Europea, les puedo compartir el problema de un amigo que hace minutos antes de que empezara la conferencia, y voy a guardar el anonimato por si la llega a escuchar, pero él sabrá que hablo de él. Su hija salió de casa y estaba preocupadísimo. Viene de una familia que ya se han divorciado, y entonces él me dice, Fernando, tú eres mi amigo, ¿qué hago? Y como pude, pues le digo, primero tranquilizarte porque así no vas a resolver nada. Toma conciencia y seguramente más adelante tendrás que hacer algo. Yo veo que lo que tienen que hacer ellos es establecer nuevos vínculos familiares en cuadrante 3. Y en cuadrante 4 tienen que establecer una herramienta de recomposición familiar, porque aunque sea una hija de padres divorciados, tiene que haber una comunicación, porque ahora resulta que el joven sale o la joven sale de la casa peleado con uno de con los que están en la custodia, y pues el otro que no está ahí dice, bueno, pues yo no tenía la custodia, pero el problema sí lo tengo. Entonces aquí también en las cuestiones familiares, si pudiéramos entender y extender el modelo a lo que son significados compartidos, entender que la vida, bueno, pues no se cancela porque hay un divorcio, tenemos que hacer una recomposición familiar, es decir, ¿qué pasa con las familias extendidas? Tenemos que tratar de superar las inseguridades y los medios de adquirir mayor conciencia. Y pues bueno, ahorita tengo una plática con este amigo que yo creo que puedo darle una mejor orientación, pero gracias al modelo integral que nos acabas de exponer, porque yo fui muy limitado. No sabía qué decirle, lo único que le hice fue el yo soy, primero tranquilízate, porque cuando uno está preocupado es bien difícil encontrar soluciones, pero ahora con esta breve charla me puse a apuntar en uno de tus mapas que pones los cuadritos, puse el caso concreto y tengo la respuesta en un acompañamiento sincero, que no es por cobrar o no cobrar, sino ayudarle a las personas a que lo resuelvan problemas tan complejos, pues con un modelo que tenga las diferentes aristas.
que solamente nos proporciona esto que nos estás compartiendo, pero que no existe en la cuestión cultural conocida ni en medios académicos ni en medios profesionales, salvo lo que yo he escuchado con ustedes, porque no es igual leer libros de Ken Wilber allá tratar de resolver cosas como lo estamos haciendo con ustedes. Mi gran conclusión es que la comunidad establezca prácticas colectivas donde nos sea muy común hablar de este tipo de cosas, pero guiado con el sistema, porque como es un modelo, no deja de ser un modelo mental, y hay ciertas personas que no les gusta mucho la teoría, entonces es uno de los grandes obstáculos, pero quienes los hemos aplicado, vemos los grandes resultados que nos da, aunque batallamos con las personas que no les gusta la teoría, porque lo tenemos que ver como una teoría, nos tenemos que esforzar, porque es un paradigma. Perdón por extenderme, pero bueno, aquí me hace muy importante. Yo creo que precisamente ese es el reto pero también el camino natural de todo paradigma. Y es un poco ir generando centros de gravedad. Y eso solo se da, o sea, no puedes evangelizar sobre un paradigma, sino ese paradigma tiene que resolver problemas reales, cotidianos. Entonces, en la medida en la que la teoría integral va resolviendo problemas cotidianos, las personas van diciendo, ay caramba, o sea, resulta que puede ser ventajoso aprenderlo, o verlo, o analizarlo, o tomarlo, o entenderlo, o acercarme a él. Entonces, el acercamiento es necesariamente a partir de la fricción con la realidad, ¿no? De ahí la necesidad de empezar a buscar formas en las que se pueda hacer más pedagógica esta explicación. ¿Laura? Bueno, escuchando a Fernando me surgió una inquietud, y es ¿cómo integras, Raúl, en los análisis, las dimensiones con los niveles para abordar un caso? Sí, o sea, resulta entonces que cada cuadrante puede desplegarse en diferentes colores, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos herramientas un poco más complejas de medición. Voy a mostrarles una. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar es una herramienta de selección de personal utilizando los 4 cuadrantes y las dimensiones. ¿Sí? Les voy a mostrar. Acá lo tengo. Entonces, si ves, son herramientas un poco más complejas. Pero en este caso, acá están los 4 cuadrantes y te están mostrando las diferentes dimensiones, los diferentes niveles que tiene una persona en cada cuadrante. Por ejemplo, en el cuadrante 1, ¿tú qué dirías, Laura? ¿Hay niveles? ¿Puedes ver en el cuadrante 1 niveles? ¿Cuál estará en el nivel más bajo y cuál en el más alto? Pero no me es visible lo que dice. Sí, pero se ven que hay niveles. Sí. Sí, eso es. O sea, yo creo que el tema pasa porque esta complejidad que tiene el enfoque integral nos plantea la necesidad de ir explorando nuevas herramientas para poder observar las dimensiones y los niveles, ¿no? Entonces, es un momento en el que la exploración, el desarrollo de nuevas herramientas, la integración de nuevos enfoques es vital. Eso es lo que podría decir. Diego. Raúl, me quedó sonando algo con relación a liberar el potencial de la humanidad. Es decir, algunas sociedades, colectivos, movimientos que de alguna manera no
trascienden o tienen más dificultades para trascender dependerían de un agente transformador necesariamente para transitar, porque en este momento pienso en algunos ejemplos de sociedades, de organizaciones, de personas que de alguna manera siguen estables a pesar del paso del tiempo. Pues mi pregunta es, si esas personas están resolviendo los problemas bien, si no hay lo que se llama una de las características del cambio, una condición básica del cambio, se llaman soluciones. Es decir, no es que tú vayas y le plantees la solución y va a cambiar, no. Tiene que estar consciente el nivel de que las soluciones ya no le funcionan. Por eso una condición básica del cambio es soluciones. Por ejemplo, la expresión emocional de, por ejemplo, la biodanza, por tomar una herramienta, está siendo muy utilizada, pero en ciertos contextos eso es demasiado exponerse. ¿Sí? Entonces, antes de utilizar esa herramienta de alta exposición con ese grupo de personas, tiene que haber una necesidad de que ocurra así. Porque si no, las soluciones no están conectadas. La segunda condición básica para el cambio, la primera es las soluciones. La segunda condición básica para el cambio son los insights. Eso quiere decir el entendimiento. Tengo que darme cuenta qué está pasando. Y la tercera condición se llaman barreras. Tengo que ser consciente de las barreras que ese nivel puede tener para continuar desplegándose en la cadena. Entonces, cuando yo tomo estas tres condiciones que serían soluciones, insight y barreras, que son el trío del cambio, empiezo a notar otro elemento que se llama la posición. La posición es abierto, cerrado o estancado. Si está cerrado, ¿el cambio es posible? No. Tiene que ocurrir algo para que aparezca en abierto. Entonces ahora tienes 4 condiciones: soluciones, insight, barreras y posición. Entonces, cuando esas 4 cosas son analizadas, el potencial se puede liberar. No sé si logro explicarme bien. O sea, no es que tú llegas a un grupo y dices, a ver, muchachos, ¿en qué nivel están? Ah, cosmocéntrico, entonces, egocéntrico, hágale, les voy a llevar a... No puedes hacer eso. Sino tu intervención más está vinculado a observar de una manera más compleja el escenario y poder trabajar estas 4 condiciones básicas del cambio de nivel. No va a ocurrir cambio, no va a ocurrir transformación si tú no las consideras, ¿no? Soluciones, insight, barreras y posición. Esas son las 4. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado a esta sesión. Vamos a tener la siguiente en breve. ¿Sí? En unos 15 días vamos a tener la segunda sesión donde vamos a trabajar los otros ingredientes de la teoría integral. También ustedes van a recibir la información a los correos electrónicos que han registrado, porque una vez que se registran a este evento, tenemos los correos y les vamos a enviar a ustedes invitaciones más específicas. Y también aprovecho para invitarles el 9, 10 y 11 de diciembre, ¿sí? 9, 10 y 11 de diciembre, para que ustedes puedan anotarse a un evento grande que la vida integral está organizando. Sí, 9, 10 y 11 de diciembre, un evento latinoamericano, donde estamos juntando a todas las personas que están aplicando el enfoque integral. O sea que
hay aplicaciones en diferentes áreas específicas, ¿sí? Aquí justamente está Marta Isabel, que ha aplicado el enfoque en crianza. Está Gary del Perú, que ha aplicado el enfoque en desarrollo personal. Sí, o sea, hay muchos en Latinoamérica que están probando esto en la práctica. Y les hemos invitado a reunirse estos 3 días, 9, 10 y 11, para que nos compartan de una manera abierta y gratuita todas sus experiencias. Entonces, no está de más invitarles ya anticipadamente a este encuentro 9, 10 y 11. Y también ahí vamos a tener la participación en video de Ken Wilber con una conferencia muy conectada con este nuevo tiempo. Entonces, pues nada, es una invitación para que nos sigan siguiendo.